Buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Beltrán, estudiante de Ingeniería Mecánica para la materia de investigación aplicada virtual. Para sustentación tenemos como proyecto título Desarrollo de una aplicación para análisis y simulación de mecanismos planares convencionales. Introducción. El análisis de mecanismos es un proceso que requiere el conocimiento de importantes ecuaciones y la implementación de un tiempo moderado para resolverlas. Esto hace tedioso el procedimiento para solucionar el sistema matemático de los modelos mecánicos. Con este proyecto se busca diseñar una herramienta computacional que permita al usuario interactuar y comprender las posibles aplicaciones de los principales mecanismos convencionales en dos dimensiones, así como calcular parámetros de salida con base en los valores de entrada del sistema y simular las transformaciones de movimiento de cada mecanismo. Para desarrollar el proyecto se integrará un programa de diseño como lo es el SolidWorks junto con una plataforma de programación. La herramienta computacional que se diseñará contará con una pantalla de inicio en la cual el usuario podrá escoger el mecanismo que desea analizar y simular. Se debe introducir los parámetros de entrada y consecuentemente el programa muestra el mecanismo con su respectiva solución. Tomando en cuenta la bibliografía de varios autores referente a cálculos de posición y velocidad, aplicaciones y ventajas de cada modelo de mecanismos planares convencionales, se realizará esta aplicación. El problema y objetivos de la investigación. En el diseño y análisis de mecanismos se presentan varios aspectos que definen los componentes de cada conjunto de eslabones como ángulos, dimensiones, velocidades y otro tipo de parámetros que son definidos por las ecuaciones correspondientes. Tratar de encontrar estas variables gráfica y analíticamente sugiere la utilización de un tiempo conveniente para el entendimiento del tema. Además se corre con el riesgo de errores en los cálculos. Como objeto de esta investigación, se busca integrar dos plataformas que son SolidWorks y un lenguaje de programación para mejorar la perspectiva gráfica y agilizar los cálculos de dichos mecanismos mediante modelos propuestos y obtener las variables solicitadas de manera rápida. Antecedentes y revisión de conocimiento disponible. Con la llegada de las computadoras y los rápidos procesos del cálculo, el ser humano facilitó muchos de los procesos que requerían tiempo. Es el caso de la mecánica computacional. Esta rama de la investigación tiene como objeto la solución de problemas de tecnología e ingeniería mediante la aplicación de métodos numéricos y la informática. El proyecto planteado buscará la agilización en los cálculos y simulación de mecanismos mediante un lenguaje de programación. Algunos proyectos relacionados con los siguientes. Para un laboratorio de pruebas, Rafael Vázquez y otras personas desarrollaron un software de simulación para un banco de mecanismos planos de 4 barras. Es un programa desarrollado en MATLAB que aplica las ecuaciones para el análisis cinemático y dinámico de dicho mecanismo. Este programa contiene una interfaz que permite al usuario acceder a una completa gama de funciones útiles para el análisis de este tipo de sistemas mecánicos. La gran ventaja de esta herramienta computacional es que permite al usuario analizar por separado la cinemática y la dinámica, permitiendo así comprender fácilmente la trayectoria que describe el mecanismo y las causas que producen este movimiento. Un buen aspecto de este software es que es diseñado basado en un banco de pruebas reales, por lo tanto, permite al usuario comparar los resultados teóricos con los prácticos. Una desventaja es que la apariencia del modelo es muy esquemática y carece de una representación real del mecanismo. Esta herramienta solo se limita a este tipo de mecanismos, permitiendo modificar sus valores de entrada para analizar posiciones, velocidades y aceleraciones mediante gráficos. Otro ejemplo es el trabajo de Ji-Sang, en el cual reúnen una gran información y crean un completo curso para el diseño de mecanismos a través de prototipos físicos y virtuales. Este proyecto reúne conceptos desde principios físicos, pasando por las principales leyes de la física, nociones básicas hasta llegar a la descripción y análisis de mecanismos. Es una compilación de 8 capítulos en los cuales el usuario comprenderá cada uno de los términos necesarios para el análisis de mecanismos. Luego, mediante ilustraciones, identificará una serie de modelos propuestos con sus respectivas funciones.
Este trabajo es una gran herramienta de aprendizaje ya que permite al estudiante reconocer varios mecanismos y entender las ecuaciones que van sujetas a este. Una gran ventaja es que cuenta con una gran descripción de cada término usado para definir cada mecanismo. Por lo tanto, permite un aprendizaje más fluido. Otra ventaja es que este trabajo cuenta con un gran número de ilustraciones que permiten al usuario asimilar de una manera más efectiva el comportamiento de los mecanismos. Pero una ayuda adicional sería incorporar simulaciones de dichos mecanismos para ampliar aún más el entendimiento del análisis y funcionamiento de modelos mecánicos. Otra investigación la llevó a cabo el ingeniero Víctor Ruiz, en la cual busca mejorar las condiciones de percepción e inferencia del movimiento en el espacio de mecanismos eslabonados mediante un hipertexto y un simulador con tres objetivos fundamentales: reconocer las distintas formas de cómo las partes de un mecanismo cambian de posición, teniendo en cuenta las posibilidades de restricciones de movimiento producidas por las juntas o los eslabones, y analizar el movimiento transmitido de un miembro a otro. Este simulador permite escoger mecanismos de entre 14 modelos para su posterior análisis, así como revisar la eficacia y la eficiencia de estos. La gran ventaja es que al utilizar el simulador, el usuario está construyendo simultáneamente el modelo mental de movimiento junto con el modelo virtual, lo cual permite comprender más fácilmente la interacción entre eslabones y el movimiento del mecanismo. Como último, una investigación llevada a cabo por José Antonio Mora, en la cual se presenta una colección de diseños y mecanismos realizados en el programa informático Cambridge Geometry 2, que están preparados para ser manipulados y facilitar su estudio. Contiene una gran serie de ejemplos gráficos de mecanismos que serán objeto de análisis con dicho programa. Este trabajo recopila información de varios modelos mecánicos y da una gran descripción de estos. Lo más importante es que cada mecanismo mencionado es objeto de prácticas de análisis con el software ya mencionado, lo que facilitará el aprendizaje. Justificación: conveniencia social o económica en la investigación. Solucionar un mecanismo analíticamente lleva a una solución puntual y de poco abarcamiento si se tiene en cuenta que para entender su funcionamiento más fácil es simularla. Es por ello que se busca crear una herramienta computacional que lo reproduzca. En el mercado hay bastantes programas de simulación de mecanismos, pero la ventaja que se pretende desarrollar mediante esta investigación es de marcar de manera clara la identificación y aplicaciones de cada mecanismo, mostrando su provecho en la realización de máquinas y proyectos al solucionar problemas de diseño. Por otra parte, la aplicación será mucho más didáctica que muchos en el mercado y de fácil manejo, teniendo en cuenta que lo que se pretende es optimizar el desarrollo de cálculos como posición y velocidad en los mecanismos. La generación de una aplicación que permita la simulación y análisis de mecanismos convencionales, dirigido específicamente a estudiantes de tecnología, tendrá un impacto educativo en la medida en que el estudiante se interese en las aplicaciones de estos mecanismos, y tendrá un impacto social en cuanto al docente incentive al alumno a usar esta herramienta computacional como método de solución de un problema. Formulación clara y precisa del problema de la investigación. En el análisis de mecanismos se busca llegar a encontrar un valor para variables como posiciones, velocidades y aceleraciones en un punto específico. Tratar de encontrar esos valores requiere tiempo y concentración. Además, es difícil imaginar el movimiento de un mecanismo que está plasmado en un papel. Tipo de investigación y limitaciones que tendrán. El desarrollo del proyecto pretende generar una herramienta que permita la interacción entre distintas plataformas de diseño y programación con el objetivo de simular y analizar mecanismos planares convencionales. De esta manera, se ubica en el ámbito correlacional, ya que ésta buscará una solución teórica a un sistema que no necesariamente es un modelo físico. Para la investigación se tendrá en cuenta una clara delimitación respecto a las clases de mecanismos que se incluirán en la aplicación, debido a que en el mundo existe una gran cantidad de estos. Por lo tanto, la base de datos de este programa se restringirá a aquellos que son necesarios para las bases de diseños de maquinaria y que aportan una gran ventaja frente a las aplicaciones industriales.
Esta herramienta computacional y sus aplicaciones pretenden auxiliar principalmente a la comunidad estudiantil de tecnología que esté en proceso de aprendizaje. Objetivos generales y específicos que se persiguen con la investigación. Objetivo general: desarrollar una aplicación que permita simular y analizar el comportamiento cinemático de diferentes mecanismos planares convencionales. Objetivos específicos: identificar el proceso de análisis y cálculo de distintos mecanismos planares y plantear las ecuaciones respectivas de posición y velocidad para cada mecanismo. Diseñar y parametrizar modelos mecánicos que permitan una simulación en SolidWorks. Desarrollar la programación con el software correspondiente, en la cual se crean los algoritmos de acuerdo en el proceso de análisis. Integrar las plataformas de trabajo, el software de diseño con el lenguaje de programación. Validar la herramienta computacional ante otras plataformas similares y su funcionalidad para con el usuario. Resultados esperados de la investigación. El resultado final de este proyecto será una aplicación que integra el lenguaje de programación junto con una herramienta CAE como de SolidWorks. En esta aplicación el usuario escogerá el mecanismo que desea analizar y el programa mostrará un boceto previamente definido en el cual se le podrán modificar las variables de entrada. Seguidamente el programa procesará la información que permita al usuario obtener los parámetros de salida. Metodología. El primer paso será revisar y asimilar el conocimiento que se tiene con respecto a las herramientas que se usarán en el diseño de la aplicación, verificar los conceptos sobre el software de diseño, verificar los conceptos sobre el software de programación y verificar los conceptos sobre el análisis de mecanismos. El segundo paso para realizar el proyecto será la revisión y la selección de la información, selección de los mecanismos que se incluirán en el software, planteamiento de las ecuaciones que se usarán para el análisis de posición de cada mecanismo, revisión de las ecuaciones que se usarán para el análisis de velocidad de mecanismos planares. El paso siguiente será empezar a trabajar con el software de diseño, diseñar y parametrizar cada uno de los mecanismos que se incluirán dentro del software, establecer la simulación de movimiento que tendrá cada mecanismo. Como cuarto paso se usará la herramienta computacional de programación, en los cuales veremos reconocer el funcionamiento del cálculo en el software de programación, establecer los algoritmos correspondientes de cada ecuación para los mecanismos seleccionados. Como quinto paso se unirán las plataformas de diseño, hacer un enlace entre ambas para establecer la programación con el software correspondiente que permita vincular a esta elementos de SolidWorks, integrar al lenguaje de programación los archivos de SolidWorks y relacionar los algoritmos planteados junto con los modelos de mecanismos. El sexto paso será finalizar el desarrollo de la herramienta computacional, crear una interfaz de usuario que facilite la comunicación entre el usuario y el software, revisar y evaluar el contenido del programa, elaborar un tutorial que guíe al usuario de la forma correcta en el uso del software para análisis y simulación de mecanismos. Marco teórico. Tenemos algunos como es el análisis de posición de mecanismos, que un objetivo fundamental del análisis cinemático es determinar las aceleraciones de todas las partes móviles del ensamble. Las fuerzas dinámicas son proporcionales a la aceleración, según la segunda ley de Newton. Es necesario conocer las fuerzas dinámicas para calcular los esfuerzos en los componentes. El ingeniero de diseño debe garantizar que el mecanismo o máquina propuesta no fallará en condiciones de operación. Por tanto, los esfuerzos en los materiales deben mantenerse por debajo de los niveles permisibles. Para calcular los esfuerzos es necesario conocer las aceleraciones. Para calcular las aceleraciones, primero se deben localizar las posiciones de todos los eslabones o elementos en el mecanismo por cada incremento del movimiento de entrada, y luego diferenciar las ecuaciones de posición contra el tiempo para hallar las velocidades, y luego diferenciar otra vez para obtener la aceleración. Análisis de velocidades de mecanismos. Una vez se analiza la posición, el siguiente paso es determinar las velocidades de todos los eslabones y puntos de interés en el mecanismo. Definición de los diferentes conceptos y variables que se emplearán. Hipótesis o pautas que guiarán la investigación. Si se crea una interfaz integrada que abarque tanto simulación, análisis de movimientos y aplicaciones de cada mecanismo convencional, se podría generar una interacción de usuario más apropiada comparándola con una interacción teórica y esquemática de algunas herramientas computacionales. Al parametrizar diseños de mecanismos planos convencionales, se podrá dimensionar el mecanismo según las necesidades del usuario de forma automática, para así poder simular el mecanismo parametrizado.
Al crear una interfaz entre dos plataformas de modelamiento y programación, se podrá obtener una herramienta capaz de cumplir los objetivos planteados en este proyecto. La indicación del universo, la población y la muestra con los cuales se trabajarán o trabajaremos. La población a la cual va dirigido este proyecto se limita a los docentes y estudiantes de tecnología y algunos de ingeniería, ya que la herramienta responderá a una mejora en la educación y captación de información de parte de los estudiantes. Pues ya está la finalización de nuestro proyecto. También tenemos pues un procedimiento y técnicas para la recolección de información y un presupuesto de la investigación más o menos estipulado de proyecto acerca gastos generales sobre los 10 millones de pesos, en los que incluimos insumos, software, fotocopias, impresiones, internet y los valores de tiempo de cada estudiante. Entonces eso nos da una totalidad de 10.915.000 pesos y así concluimos nuestro proyecto. Muchas gracias y hasta luego.